Ya, pero los alumnos se han hecho presentes seguramente por el sistema que tú introduciste. Así es, doctor. Mire, para el lucimiento, he generado mi programa. A ver. Ahí Ya. está. Y esto lo he hecho en el curso de 8 a 10, he practicado con ellos y la lista sale en orden ascendente. Lo que tengo que tener de datos es la cantidad de estudiantes, que en nuestro caso son 41, su código de estudiante y su nombre completo. Esto pues tenemos como base de datos. Ya. Y el programa yo lo puedo hacer para cualquier curso. Y después... un ratito, por favor. ¿Aló? Ya, ¿Aló? ya están marcando presente todos los alumnos. Muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Es 10:07, Mariela, es un día sui generis porque no tenemos la lista de ORCE y lo pasaremos pues como dice el doctor Ríos, por correo, pues Mariela, ¿no? Así es, Víctor, correcto. Yo ya mandé un correo temprano por las dos clases, por si acaso. Sin embargo, pues es bueno adjuntar las listas internas para que vean quién ha estado ingresando, los alumnos, quién ha estado presente, ¿no? Claro, y sale con la hora, todo bacán. Claro, sí, correcto. Ahora lo envío. Voy a que terminen los alumnos, por favor. Los que están faltando su asistencia por el chat, primer apellido paterno y presente, espacio presente. No olviden la nueva metodología de asistencia para dar inicio con la sesión del día de hoy. Ocaña está ingresando 10 y 8. Ocaña. ¿En qué nos, Víctor, Mariela? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Empezamos, doctor? Me llamaron de estadística, por eso me interrumpí, disculpe. Bueno, son las 10:10, 19. Pasamos a la fase pues ya de sorteo, Mariela. Sí, ahí estoy compartiendo en la pantalla, doctor. Estamos en la semana 13, del 25 al 29 de enero 2021. Sí. Ahí no veo nada en la pantalla, Víctor. Voy a compartir, ahí está compartida la pantalla. Muy bien. No olviden, alumnos, por favor, su asistencia con la nueva metodología, no olvidarse. Ya esto lo hago después porque todavía Orce no da luces. Bien, tenemos 3 libros. Empezamos con el libro A, ¿sí no, Víctor? Libro A, claro. Entonces los equipos que van a exponer siguen ese orden. El A, el B y el C. 25. Marietegui, Gorretti. Claro, en orden podría ser, ¿no? Justo son los equipos ABC. Una interrupción. ¿No estábamos definiendo por sorteo el orden de los libros? Mariela, Víctor. Sí, doctor. Mariela, ¿has hecho el sorteo? Sí. Acá lo proyecto, entonces. A ver, proyecta para la evidencia. Lo proyecto, Víctor. A ver. Muy bien. Atentos, alumnos, vamos a dar inicio
con el sorteo de los libros y con ello la secuencia de equipos. Atentos, empezamos con el libro B. B, ok. Libro B. Entonces iniciamos con Gustavo Gorriti. Tenemos a los equipos D y G. Empezamos con el equipo D. El vocero será el alumno, a ver, por favor. Ya, yo dejo de compartir el vocero. Prepárese. El equipo D, ya. Sí, el vocero, disculpe la demora, no abrí mi archivo. El vocero va a ser el alumno Mateo Gulante, lo escuchamos, puede encender su cámara. Y luego le sigue el equipo G con el alumno Morocco Quispe. Adelante, alumno Mateo, lo escuchamos. Lance la presentación, señor obispo. Ingeniero, ¿se puede observar la presentación? Sí, pero tiene que lanzar para que se vea en pantalla completa, señor obispo. Ya, perfecto. Señor Mateo Bustillos, ¿verdad, Mariela? ¿Quién va a hacer la presentación? Señor Mateo Bustillos. Señor Mateo Bustillos tiene 20 minutos. Tiene 20 minutos para presentar. Gracias, ingeniero. Bien, buenos días, maestros, compañeros todos. Hoy hablaremos acerca de la evolución del Perú contemporáneo en la primera parte y en la segunda acerca del libro Sendero, Historia de la Guerra Milenaria en el Perú. Bueno, los integrantes son Brian Anco, José Carlos García, Álvaro León, Juan Carlos Obispo y mi persona Nelson Mateo. Siguiente, por favor. Bueno, la evolución del Perú contemporáneo, ¿no? O el bien llamado un esfuerzo más por comprender la realidad nacional. Hablamos pues de los casi 200 años de independencia que nos consolidan como república, donde hablaremos de los procesos socioculturales, los políticos, económicos, en la evolución de la sociedad peruana, así como también los cambios sociales e instituciones y el llamado fenómeno de la globalización cultural y económica. Siguiente. Bien, en la primera parte tenemos a los procesos socioculturales. Bueno, esta parte hace llamado a la existencia individual del hombre. Está caracterizada por la sociedad oligárquica y la exclusión de las mayorías poblacionales indígenas, donde en 1876 estas conformaban o comprendían el 57% de la población. También se destaca las migraciones de las poblaciones indígenas en busca de la esperanza de progreso. Bueno, y esta movilización se acentúa en 1957 a 1969. Y todo ello representó el comienzo de una dinámica de modernización, ¿no? Que contribuyó al desarrollo mismo de la sociedad peruana. Siguiente, por favor. Bien, esta parte hablaremos sobre los indicadores sociales y económicos para entender un poco de los procesos políticos y económicos y posteriormente la modernización. Bien, tenemos aquí a los indicadores económicos, ¿no? Que son datos de tipo estadístico y son importantes, ¿no? Ya que nos permite medir y hacer un análisis de la situación económica de nuestro país. Bien, la economía peruana es diversa gracias a su riqueza geográfica, ubicación y recursos naturales. En los últimos años, Perú ha logrado avances considerables. Recientemente, nuevas regulaciones y políticas de mercado abierto han impulsado la economía del Perú, aunque también tiene dificultades debido a la informalidad y la inequidad. Podemos ver la gráfica donde nos muestra un resumen de las actividades económicas del país desde el año 2009 hasta septiembre de 2020, en donde observamos un continuo crecimiento, ¿no? Además de las caídas
y de las caídas significantes, por ejemplo, en junio de 2009, y con la actual crisis por la pandemia del COVID y su previsto crecimiento de acuerdo a estudios sobre la pospandemia, ¿no? En ello vemos las caídas en la gráfica de color rojo, y en la de azul tenemos al proceso económico normal, se podría decir. Y en la color negro vemos la recuperación de, como bien decía, sobre la pospandemia. Siguiente, por favor. Bien, también tenemos algunos indicadores que se dan en Perú. Mencionaremos algunos, ¿no? Por ejemplo, el PBI, que es el total de bienes y servicios que el país produce, ¿no? Tenemos ahí en la data de 2018, 2019 y 2020, ¿no? Por ejemplo, en el sector agropecuario en 2018 era, la variación porcentual era de 7.8, y en el tercer trimestre de 2020 llegó hasta menos 4.4. En la otra parte tenemos la tasa de desempleo. Nos permite medir la cantidad de personas que actualmente no poseen empleo. La tasa de desempleo a nivel nacional fue de 8.8 en el segundo trimestre del 2020. También tenemos el índice de producción nacional, que nos permite medir de forma mensual la actividad productiva del país y hacer un balance anual de ello. Por ejemplo, en el periodo de enero de 2020, la producción nacional disminuyó un 17.29, ¿no? Y durante los últimos 12 meses, de junio de 2019 y mayo de 2020, presentó una disminución del 5.54%. Tenemos el índice del precio al consumidor. Vemos la gráfica cómo ha variado desde 2010 hasta 2020, ¿no? Por ejemplo, enero de 2010 era de 0.69 la variación en el precio del consumidor, y en noviembre de 2020 era de menos 0.15. Siguiente, por favor. Bien, también hablaremos de los indicadores sociales. Bueno, los resultados de la inestabilidad económica del Perú responden a un importante estancamiento en materia de reformas estructurales, en particular en materia de desarrollo de instituciones que permitan traducir el crecimiento económico en desarrollo social, cosa que no se ha logrado a lo largo de la historia como República del Perú. Hemos visto muchos indicadores en sesiones anteriores, sin embargo aquí hablaremos solo de algunos, ¿no? Por ejemplo, el acceso al agua y saneamiento, que según el INEI, más de 7 millones de peruanos no cuentan con servicio al agua potable, y que 8 millones carecen de acceso a servicios de alcantarillado. Siguiente, por favor. Bien, también tenemos los conflictos socioambientales, ¿no? Y que se ha acrecentado más en el último siglo. Según el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, los conflictos ambientales se mantienen, y en este campo siguen destacando nítidamente los casos vinculados a minería, ¿no? Siendo casos mineros un 63%, y mientras que otros, como por ejemplo los hidrocarburos, representan un 15.1%, o los residuos de saneamiento un 5.9%, o 1.7% en la parte forestal. También otro aspecto muy importante a destacar es la desnutrición infantil. Haciendo un balance en los últimos 12 años, el Perú ha logrado avances significativos en su reducción. Datos de 2007 a 2019, la desnutrición crónica infantil pasó de 28.5 a 12.2. Siguiente, por favor. Bien, hablemos de los procesos políticos, ¿no? Los procesos políticos, bien, a lo largo de la historia, como ya vimos en sesiones anteriores, se han dado de acuerdo al pensamiento, la ideología económica de dichos partidos políticos. Sin embargo, aquí hablaremos del golpe de Estado de 1968, ¿no? Donde nos implica un antes y un después en la llamada de Revolución Peruana, ¿no? En la que las Fuerzas Armadas, al mando del general Juan Velasco Alvarado, tomaron el Palacio de Gobierno y derrocaron al presidente Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Donde ya decía se inicia la Revolución Peruana, ¿no? Que implicaba ciertas reformas sociales y cierta oposición a los intereses imperialistas. Tales reformas se dan como la nacionalización de yacimientos petrolíferos, la reforma agraria, ¿no? Donde tuvo el objetivo de frenar el movimiento campesino y crear un mercado interno. También a final de su mandato se reconoció el quechua como lengua oficial de la República junto al castellano. Siguiente, por favor.
la Constitución Política del Perú, o la llamada Carta Magna, ¿no? Que es la ley fundamental que rige la República del Perú y que organiza el Estado peruano. Perú a lo largo de su historia contempla 12 constituciones, siendo la primera de 1823 y la última que rige actualmente la de 1993. Siguiente. Bien, los procesos económicos, ¿no? Bien hemos dicho esto en sesiones anteriores, sin embargo hace falta poder consolidarlo, ¿no? Y nuevamente replico este cuadro, donde desde 1821 Perú se ha envuelto en cuatro momentos económicos, ¿no? El proceso del crecimiento. El primero de 1830 a 1876 centrada en el boom del guano. El segundo de 1894 a 1929 centrado en la minería y en la agroproducción. Esto con el llamado del boom del azúcar. En el tercero tenemos de 1943 a 1976 asociado al libre mercado, ¿no? Con un mayor impulso a la minería, también a la pesca. Y en el cuarto tenemos el neoliberalismo centrado en el boom de los altos precios de los minerales y exportaciones. Esto viene desde 1990 hasta la actualidad, ¿no? Y que nos ha permitido crecer económicamente. Siguiente, por favor. Bien, la modernización del Perú. Hablamos de este tema siempre marcado por la corrupción y los discursos políticos, ¿no? Que nos mantienen siempre en esperanza y que no logran concretarse. Esto por las decisiones políticas a lo largo de la historia de la República del Perú. La modernización en sí hace énfasis a cambiar y responder a las necesidades de la población. Como tal, nace con un Estado democrático en donde se busca la eficiencia al servicio de la población, ¿no? Con la finalidad de lograr avances en todos los sectores. Es así que a partir de 2002, el Estado peruano busca establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado mediante la Ley del Marco de Modernización de la Gestión del Estado, en donde se declara el proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. Resumidamente lo podemos aplicar en tres aspectos, ¿no? Mejorar la eficiencia del aparato estatal, también está orientado al servicio de la ciudadanía y también la política que se aplica debe ser descentralizado, transparente e inclusivo. Siguiente, por favor. Bien, la segunda parte es del libro Sendero, Historia de la Guerra Milenaria en el Perú, de Gustavo Gorriti. Bien, el pensamiento y la actitud predominante en la población en esta parte de la historia del Perú era considerar la democracia como un proceso de crecimiento y no como una ruptura que se habla aquí bien en este libro. Siguiente, por favor. Bien, la primera parte del libro nos da a principios del año de 1980, ¿no? Donde Acción Popular no tuvo problema en cuanto a la elección de su candidato, que era Fernando Belaúnde, pero que este tenía un interés de unirse con el Partido Popular Cristiano, el PPC, pero que al final no se concretó. El libro nos dice que las primeras encuestas, y que conocemos bien por la historia, ¿no? Que las primeras encuestas presentaban una ventaja a favor de Belaúnde, con un 20% sobre el 18% del PPC de Bedoya. Paralelo a ello también se estaba dando el APRA, ¿no? Quien tenía el 24% de los votos, dando como probable ganador. El APRA encabezado por Armando Villanueva. Sin embargo, también en el APRA se vivía una crisis interna, ¿no? Donde se da en 1982 que terminaría hundiendo al APRA, ¿no? Ya a inicios de 1980 se estaba especulando, ¿no? Y esto por parte de Carlos Langeberg, quien tenía vínculos con miembros altos del APRA. Y toda esta polémica radica en que Langeberg hizo fortuna procedente del narcotráfico. O sea, el APRA y el narcotráfico había vínculos muy notorios que terminó desencadenando finalmente en que el elegido sea, el ganador sería Fernando Belaúnde. Siguiente, por favor. Bien, la Unidad Democrático Popular o el UDP contra Sendero Luminoso.
Esta parte del libro, paralelamente a lo que he dicho anteriormente, se desarrollaban los partidos de izquierda, ¿no? Con una ideología diferente, siempre marcados por una inestabilidad interna en estos partidos políticos, ¿no? Haciendo notoria su rivalidad dentro de estos mismos partidos políticos de izquierda, ¿no? Por la toma del control de la izquierda en el Perú. Principalmente en esta parte del libro nos habla de los senderistas, quienes acosaban consecuentemente a los de la Unidad Democrática Popular. Una izquierda que estaba dividida disminuía sus posibilidades de obtener votación en las elecciones, que terminó desencadenando en lo que ha mencionado, en la que Fernando Belaúnde sale ganador de este proceso. Siguiente, por favor. Bien, sí, la izquierda disminuía sus posibilidades de obtener una votación en estas elecciones, ¿no? Con los principales candidatos que eran Armando Villanueva y Fernando Belaúnde, ¿no? Y posteriormente se da como ganador a Belaúnde. Todo esto sucedía mientras que en el gobierno de Morales Bermúdez se revelaban sucesos de corrupción, como el caso del ministro del Interior, general Fernando Belit, quien estaba vinculado a un caso de contrabando. Para mayo, la candidatura de Belaúnde sobrepasa visiblemente la de Villanueva, ¿no? Por la que este último tuviera las intenciones de poder obtener más votos con ciertas actividades proselitistas. Siguiente, por favor. Bien, el primer atentado en Chuschi. Bien, aquí se data del terror que manifestaba Sendero Luminoso. Bueno, y lo redacto literalmente, donde la mañana del 17 de mayo de 1980 se produjo en Chuchi el primer ataque terrorista, donde 5 encapuchados entraron a la oficina del registro electoral, enmarrocaron al registrador, quemaron el libro de registro y las ánforas preparadas para la votación del día siguiente. El pueblo notificó los hechos a la capital provincial, que era Cangallo. Sin embargo, no tuvo mucha repercusión en los medios locales, así que pasó desapercibido. Este hecho sería considerado mucho después como el inicio de la violencia terrorista por parte del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Bueno, la razón por la que los senderistas eligieron Chuchi como el primer escenario de sus ataques terroristas fue porque era una comunidad relativamente próspera y estable. Siguiente, por favor. Siguiente. Queda 5 minutos, joven. Bien, general, gracias. Bien, eso sería el marco del desarrollo de esta parte del libro en la que hemos planteado. Hablamos del autor, ¿no? Gustavo Gorriti, quien nació en Lima en 1948. Él es periodista y sus inicios se dan en la década de los 80. Dirigió numerosas investigaciones para el semanario peruano Caretas, entre ellas las que demostraron los vínculos de Vladimiro Montesinos con el narcotráfico. Gorriti ha sufrido en carne propia los ataques a la libertad de prensa. En 1992, durante el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, fue secuestrado por miembros del ejército peruano, la que posteriormente en 2009 desencadenaría en que Fujimori fue hallado culpable de este y otros delitos y condenado a 25 años de prisión. Siguiente, por favor. Bien, en esta última parte, ya para culminar, hablaremos del contexto del libro, ¿no? Durante la década de 1980, el Perú enfrentó a una fuerte crisis económica y social, debido al descontrol del gasto fiscal, una considerable deuda externa y la creciente inflación junto con el conflicto armado interno, acentuada por la aparición de los grupos terroristas de inspiración comunista que pretendían instaurar un nuevo Estado mediante la lucha armada, como Sendero Luminoso y el MRTA en momentos después de la historia. Bien, eso sería todo. Gracias. Muy bien, pasamos entonces a la sustentación del siguiente equipo, el equipo G, con el alumno Moroco Quispe. ¿Se encuentra el alumno Moroco? Sí, ingeniero, buenos días. Muy bien.
Adelante, alumno, lo escuchamos. Proyecte su PPT, por favor. Continuamos entonces. ¿Alguno de mis compañeros puede proyectar, por favor? Señor Rojas, lance su presentación para que se vea en toda la dimensión. Abajo a la derecha, ahí, perfecto. Ya, buenos días a todos, ingeniero. Tiene Compañero. 20 minutos, señor, disculpe. Ya, gracias, ingeniero. Voy a presentar sobre la evolución del Perú contemporáneo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, un resumen de nuestro trabajo es analizar los distintos acontecimientos que surgieron en nuestro país, que fueron clave para un desarrollo, y vamos a evaluar estas causas de estos surgimientos. Por ejemplo, pueden ser de la inseguridad ciudadana, y por qué es difícil combatir este suceso. También vamos a ver sobre nuestra historia, como los movimientos guerrilleros, movimientos campesinos, la reforma agraria, la conquista laboral de las 8 horas de trabajo, y también vamos a hablar sobre el libro Sendero, Historia de la Guerra Milenaria en Perú. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por los antecedentes tenemos que en las décadas de 1950 más o menos y 1960, el APRA decide cambiar su tendencia izquierdista, en la que unos grupos así militares abandonan sus filas y deciden crear otra agrupación que se llamaría el APRA Rebelde, y que más años más tarde se cambiaría de nombre a Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Fue dirigido por este señor llamado Luis de la Puente Uceda, en la que tuvieron como que una inspiración a base de las guerras revolucionarias que sucedían en Cuba. Siguiente diapositiva, por favor. Análisis de la problemática. Como bien sabemos, nuestro país es multicultural, y por tanto el país trata de buscar una homogeneidad en la sociedad. A lo largo de la historia hemos visto distintas causas que provocaron que haya distintos conflictos en los que, tanto en lo político, social, religioso, y vamos a ver estas causas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nuestro planteamiento del problema es, ya que el Perú ha tenido bastante crecimiento en los últimos años, aún a causa del coronavirus, vamos a ver este estudio en qué refleja así en la población peruana. De la misma manera vamos a hablar sobre la inseguridad nacional y ver las distintas maneras en las que se puede para prevenir esta inseguridad, y también qué tecnología se usó o se está usando. También vamos a ver sobre el trabajo informal. ¿A qué se debe que haya tanta población que trabaja de manera informal? Y también por qué se considera esto como un gran problema social. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nuestro objetivo es describir la evolución del Perú en distintos aspectos, tanto en lo político, económico y social. Y también describir qué factores provocan estos problemas sociales. En nuestros objetivos específicos está describir seguridad nacional, y también qué manera, a qué se debe, qué causa se debe. También describir del trabajo informal, a qué se debe que la mayoría de la población siga de manera informal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nuestra hipótesis principal es que, según Antonio Raimondi, el Perú es un país es un mendigo sentado en un banco de oro. Esto se debe a que el Perú posee bastantes riquezas, tanto en piedras preciosas. También tenemos así lugares turísticos como Machu Picchu, entre otras zonas, y aún teniendo todas estas riquezas, el Perú aún sigue un país tercermundista, un país que depende de otros, ya que, como sabemos, en la minería, el Perú es un país exportador. Vende muchas piedras preciosas,
para que otros lo industrialicen. Nuestra hipótesis específica es de que la inseguridad nacional se debe a distintas causas. Una es la falta de oportunidad de trabajo, ya que no hay bastantes puestos de trabajo que puedan tener así a varios trabajadores. Las personas optan así por lugar delinquir, entre otros aspectos. Otro sería problemas de corrupción e impunidad, ya que sabemos, cuando haces una denuncia, por ejemplo, en la Policía Nacional de Perú, no te toman en serio, y si te toman, tienen que esperar más o menos un día, 2 días, así, para que recién te hagan caso. Otros serían escasos planes de espacios públicos de la PNP. Como sabemos, la Policía Nacional de Perú no está así en muchos lugares así, donde hay puntos así en los que la inseguridad es demasiado fuerte. Otro se debe también a causas como la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, que desde pequeño pueden así llevarte así a ser un poco más, como por ejemplo robar a tus padres, entre otros, y eso ya provocaría en un futuro ya como que delinquieran. Otra hipótesis específica es que el Perú en la actualidad afronta un gran problema social, y eso se debe a la informalidad. Y como sabemos, más o menos el 75% del Perú es un país, de la población es un país informal. No está, no, hay una inestabilidad laboral en estos trabajadores, ya que no perciben los salarios adecuados, o el salario mínimo, por así decirlo, y también pues, están así incumpliendo así abonos de los salarios, los empleadores, entre otras cosas. En el siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en nuestro marco teórico incluimos movimientos campesinos en el Perú. Como sabemos, en el siglo XVI hubo así, después de la conquista española, hubo bastantes movimientos en los que trataban de crear así un poder, o sea, tratar de no, de que los campesinos, entre otros, se tuvieran así una igualdad así frente a otras personas, tratar de tener los mismos derechos laborales, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. La reforma agraria en el Perú. La reforma agraria fue un gran, en un gran contexto histórico, ya que varios dicen que por esto se detuvo la modernización agrícola y provocó que la mayoría así de campesinos se fueran hacia la ciudad de Lima. También se dice que fue una erradicación de la servidumbre impuesta a los indios. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el derecho a la insurgencia fue un mecanismo previsto constitucionalmente para la defensa de la democracia. Si bien esta constitución está aún en la constitución de 1993, pero también estuvo en la anterior constitución, en la de 1979, en la que figuraba que tuvo como finalidad, mejor dicho, la defensa del Estado de Derecho frente a la agresión de cualquier intento o golpe de Estado, ya que, como sabemos, en ese año el gobierno estaba liderado por las Fuerzas Armadas. Siguiente diapositiva, por favor. Conquista laboral de 8 horas de trabajo. Comienza con los jornaleros del Callao que se declaran en huelga. Y hubo esta lucha a tal punto que paralizó el puerto del Perú, en la que la ciudad de Lima comenzó a desabastecerse de productos, ya que los barcos se iban hacia otros puertos para descargar esa mercadería. Y el mediador entre el Estado y la clase trabajadora fue Víctor Raúl Ayala Torre. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la pobreza y el desempleo fue un factor importante, ya que durante muchos años fueron los problemas sociales que el Perú tuvo más en cuenta. En el año 2013, más o menos cerca de 500,000 de personas dejaron la situación de pobreza.
según lo cuenta el INI. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, como sabemos, en el Perú hubo bastantes crisis debido a la criminalidad. En el aspecto de corrupción, como podemos ver en el periodo de 1992 y entre 2000, eh, fuimos víctimas del proceso del fujimorismo y de Montesinos, ya que provocó una gran crisis debido a la corrupción, ya que hacían pagos hacia otros funcionarios, entre otros. Pero no solamente ocurre así en la corrupción, también podemos ver en el narcotráfico. Desde el 2012, el Perú es considerado el primer productor mundial de hoja de coca y PVC. Siguiente diapositiva, por favor. Discriminación. Este problema ocurre ya desde el Tahuantinsuyo, pero ya después del Tahuantinsuyo se empieza a configurar como discriminación propiamente. Por ejemplo, una discriminación si es a raza se le llama racismo. Si es una discriminación sobre el estatus social o político se le llama marginación. Y si es una discriminación a nivel de educación se llama analfabetismo, entre otras cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el análisis crítico. Como bien sabemos, el Perú tuvo infinidad de cambios en los aspectos sociales, políticos. Y en 1945, en la Sierra Central del Sur, emergieron invasiones campesinas y el fenómeno del sindicalismo agrario, que dieron origen a la actual ley de reforma agraria. Siguiente diapositiva, por favor. El derecho a la insurgencia. Como sabemos, en las dos constituciones pasadas tuvo esta ley, en la que el pueblo peruano podía controlar así a los poderes ejecutivos que trataban así de controlar o de tener más poder, ya que ya sabemos que el poder ejecutivo y entre otros poderes son independientes. Siguiente diapositiva, por favor. La conquista de las 8 horas. Como bien sabemos, antes el Perú no tenía así leyes que dictaban así sobre los derechos de los trabajadores. Y por tanto, como ocurrió en varios países, el Perú no fue ajeno a esto. Y hizo huelgas, entre otros, para que se dieran estos derechos a tener los trabajadores. Siguiente diapositiva, por favor. La pobreza y desempleo. Actualmente, en el COVID, con la presencia del COVID-19, hubo una gran pérdida de 1 millón de puestos de trabajo. Y según un economista, Hugo se llama, una forma de solucionar esta falta de empleo sería integrar esta población en el mercado laboral de las empresas grandes y medianas, que tendrían potencial de ser más productivas. Pero como consecuencia de esto, la situación así de los más pobres es de más de 4 millones en todo el Perú, que ha subido a comparación de otros años. El siguiente diapositiva, por favor. La criminalidad siempre fue un problema para el Estado peruano. Y acá podemos ver así sobre la relación Fujimori-Montesinos, que hizo un gran cambio, así, por así decirlo, en el gobierno, ya que hubo una corrupción así con los demás políticos, y ya que se hacía compra y también de su función, entre otras cosas. También vemos aquí sobre el PVC y el narcotráfico, ya que es un gran problema social, y ya que el Perú es el primer país exportador de esto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos sobre el análisis crítico de la obra Sendero, Historia de la Guerra Milenaria en Perú, quien su autor es Gustavo Gordillo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta obra trata sobre la insurrección senderista desde los inicios de 1979. Trata sobre la gestación política e ideológica de Sendero Luminoso, como un desprendimiento, más o menos, de las ideas de un partido maderista comunista del Perú.
En acá hay dos problemas, por así decirlo, que se enfrentan. Una es la subestimación y el otro es la subestimación. La subestimación, ya que en ese año había la dictadura militar del general Velasco y la del general Morales Bermúdez, que tenían planes, pero no hicieron nada. Se mantuvieron ciegos y sordos a tal problema, así como el Sendero Luminoso. Hubo agentes policiales en Ayacucho que estuvieron infiltrados en el Sendero Luminoso y en las que se podía llegar a saber la información precisa sobre los lugares donde los senderistas hacían prácticas militares y las acciones que hacían, pero no hicieron nada, se mantuvieron así callados, hasta que apareció en 1980, eh, eh, ya que hubo así un bastante tiempo así sobre que el Perú era así controlado por partidos militares. Ahora, ya que el gobierno era democrático, no supo tampoco afrontar así sobre acciones para terminar el Sendero Luminoso. Así que en su primer año como gobierno democrático, eh, no sabían y les fue mal porque no tuvieron una organización correcta. Eh, Su régimen comenzó mal, entre otros aspectos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el análisis crítico de la obra. Como sabemos, no, siguiente diapositiva, por favor. Hemos terminado. Objetivos de la obra. Eh, Trata de relatar la crónica, toda esta crónica, todo este momento así que ocurrió en toda esta década. El autor trata de buscar de ser manera concisa y detallada en los aspectos narrativos sobre cómo sucedió, qué pasó, entre otros. También trata de demostrar cómo fue el adoctrinamiento y las mistificaciones o cómo sucedió de manera ideológica, proporcionada por Sendero Luminoso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sobre el autor. Eh, Podemos decir bastantes cosas sobre el autor. Por ejemplo, ha sido codirector del Diario de la República. En 2005 fue nombrado presidente del Instituto de Prensa y Sociedad. En 1992, durante el golpe del 5 de abril, Gorriti fue detenido ilegalmente por miembros del ejército peruano. Se hizo conocido a nivel nacional por la cobertura que realizó sobre la época del terrorismo en Perú, y entre otros aspectos. Siguiente diapositiva, por favor. Contextos de la obra. Ningún conflicto armado así ha estremecido tanto al Perú como el que provocó el Sendero Luminoso. Hubo casi una pérdida de 70.000 peruanos muertos en esta década. Gorriti descubre los orígenes de la violencia senderista y escribe esta historia imprescindible. Como bien dijimos, trató de describirlo de manera detallada. En la historia de las resoluciones armadas, pocos libros han descrito con tanta precisión así este complejo inicio así del Sendero Luminoso. Cómo fue esta urbanización violenta y la apariencia que daba a conocer sobre el pueblo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en conclusiones, el uso del derecho de insurgencia no se debe interpretar de ninguna manera como acto insubordinado ni subversivo alguno. Por el contrario, se trata de una herramienta de carácter constitucional al servicio de todos los ciudadanos peruanos. Es una manera así de controlar así a los poderes, se podría decir. En la historia, la existencia de conflictos sociales y culturales a lo largo del tiempo, las acciones que ejecutan los poderes de Estado influyeron en favor de la insurgencia del Sendero. Estos factores se deben a la mala representación de los gobernantes. Otra sería la migración de la población del campo a la ciudad, originando indirectamente la fusión de nuevas culturas. Otra sería el trabajo informal en el Perú en plena pandemia en el tercer trimestre del 2020 llegó a alcanzar un 75.2%. Esta tasa de empleo informal ha sido muy grande, ya que ha pasado más de 8 años para que superen así la crisis de esos 8 años. Siguiente diapositiva, por favor.
Las recomendaciones que podemos dar es que es importante tener así conocimiento eh, y de hacer uso del derecho de insurgencia cuando sea necesario, cuando los poderes traten de, cuando un poder trate de tener otro poder o hacer algo ilegal, esto el pueblo peruano puede usar este derecho. Para que haya un buen desarrollo debe haber una inclusión social, una adecuada política de Estado y para que todo esté en buen camino. Es importante no llegar a la controversia. Es mejor estar informado para que tú presentes así para que tú tengas una mayor idea qué hacer o cómo afrontar tal hecho. Es una necesidad vital, tanto para las personas como para la sociedad misma, tener estrategias y una convicción para enfrentar nuevos retos. Es importante informarse sobre la historia del Perú, la corrupción que hubo en los años pasados, y así evitar sucesos que perjudiquen al país. Como, por ejemplo, como persona podemos estar más informados sobre los políticos y así evitar nuevos hechos de corrupción por tal caso. Siguiente diapositiva. Eso sería todo. Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Hasta luego. Muy bien, alumno. Muy bien. Pasamos entonces ahora al debate. Atentos, por favor. Bien, vamos a pasar al debate de los dos equipos que han sustentado, empezando por el equipo D, que es el que va a responder. Para eso llamamos al equipo A. Al equipo A con el alumno Chagua Carhuamaca, que haga las consultas respectivas según lo expuesto hacia el alumno Ancovilca. Enciendan sus cámaras, por favor. Los escuchamos. Alumno Chagua, ¿puede dar inicio? ¿Qué tal? Buenos días, ingenieros y compañeros. Mi pregunta es, en su exposición hablaron sobre los procesos económicos que se dieron en el Perú, como son el boom del guano, el azúcar y de la minería también. Bueno, tuvimos grandes procesos, pero no se vio reflejado en el avance del Perú. Quisiera saber a qué se debe eso. Sí, buenos días, compañera profesora. Eso se debió justamente a una mala gestión de parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, como tú decías de lo del guano, no se aprovechó muy bien los recursos que dejaron al país, en vez de crearse algunas vamos a decir, infraestructuras para el desarrollo del país, como carreteras, tal vez, empresas nacionales, se hicieron algunas otras cosas que estuvieron bien, como por ejemplo de los ferrocarriles tal vez, pero que no se priorizó tanto tal vez lo que sería para el desarrollo del Perú. Actualmente también se sigue viendo eso, por ejemplo, con lo que sería en el sector de insumos, como lo que nosotros enviamos a otros países es materia prima, cuando fácilmente nosotros lo podríamos ya enviar el producto elaborado y cobrar más por eso, pero no hacemos eso. Entonces, son cosas, son pequeños detalles, puedo decir, que mejoraría la economía del país. Hay a eso también sumándole lo que sería parte de la corrupción también, que es lo que no permite un desarrollo del país. Sí, concuerdo con lo que ha respondido compañero, y mi aporte sería que, bueno, sí, que en gran parte también la responsabilidad lo tuvo el gobierno, ¿no? Que hubo una clase corrupta donde que no supo todos estos beneficios que obtuvimos, trasladarla al pueblo, ¿no? Y que esta brecha entre las clases, pues, clases sociales no que se ampliara, ¿no? Y entonces debió de destinarse gran parte de esos recursos al pueblo, porque como sabemos, ellos son el motor y la fuerza de un país.
y solamente se fueron beneficiados unos pequeños grupos, ¿no? Ese sería mi aporte. Alumno Chava, habla Juan Ríos. Sí, ingeniero. Sí, doctor. La Constitución del año 93, que es la que está vigente hasta ahora, permitía esa redistribución de la riqueza de modo que llegue al pueblo en gran magnitud, o es que esta Constitución más bien permite el enriquecimiento cada vez mayor de los grupos de poder económico y etcétera. No tengo muy claro sobre la Constitución, pero lo que sí podría decir es que, como habíamos hecho en anteriores informes, creo que esta Constitución está más abarcada a los intereses de los grupos empresariales, ¿no? Que ellos que financiaban a los partidos políticos siempre han buscado su beneficio, y como dentro de ello también podemos ver que los obreros que muchas veces protestaban por sus derechos, la clase empresarial creaba leyes como de que si no te presentabas dentro de las 48 horas en un trabajo, en una empresa, te despedían, ¿no? Y no te podías manifestar libremente por tus derechos. Muy bien. Los grupos económicos poderosos en el país más bien recibieron una serie de facilidades que el pueblo no lo recibió, como exoneración de muchas de impuestos, en el caso de la minería, leyes que favorecían al desarrollo de la agroindustria, en desmedro de los pueblos. Es esta la Constitución que tenemos ahora. Entonces, ¿es culpa de los gobernantes solamente o es culpa de todo el Estado peruano? Que como decía Toledo, en su gobierno decía, está bien que haya crecimiento económico y eso genera chorreo para el pueblo. O sea que siempre un chorrito pequeño, la cosa grande y la cosa pequeña y la cosa grande para los poderosos. ¿Qué es lo que estamos viviendo o no? Alumno Chava. Sí, ingeniero. Sí, bueno, la responsabilidad creo que abarca en todos los sentidos, ¿no? Tanto del ciudadano de a pie como en los grandes, como los políticos que tenemos. No hay una conciencia tanto del grupo político hacia los pueblos que ellos representan, ¿no? Más están basados en los intereses propios o del momento que se vive. Muy bien, muchas gracias, alumno Chava. Adelante, Mariela. Sí, doctor. Pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Collazos Acosta hacia el alumno García Galarza. Enciendan sus cámaras, por favor, alumnos, los escuchamos. Adelante. Buenos días. Mi pregunta va hacia el tema de procesos socioculturales. Bueno, se habló de la brecha que existe entre el individualismo y el comunalismo, y esto básicamente se ha incrementado en la sociedad, en la sociedad con el paso de los años. O sea, veíamos que en años pasados era muy común ver el comunalismo, y ahora ya ha disminuido y existe una brecha muy marcada. Entonces quería saber qué opinión tiene al respecto, cuáles podrían ser los factores a los que se deben la formación de esta brecha. Buenos días, profesores, compañeros. De acuerdo a tu pregunta, la brecha, bueno, eso lo originó en sí las políticas, ¿no?
las políticas tanto del propio Estado como las políticas o la discriminación también que no que existía en ese tiempo, bueno, en estas épocas y en las épocas anteriores. Eh, y bueno, yo creo que es más por eso, esa es la brecha. Además, me acuerdo que también en esos tiempos, los indígenas a veces, habían haciendas, ¿no? Y en esas haciendas a veces se aprovechaban, ¿no? De esas personas, de los indígenas, porque los hacían trabajar más de terrenos, ¿no? Pero era poco su pago. Entonces, bueno, ahora ya esa brecha ha disminuido un poco porque ya no existen muchas haciendas. Ahora el terreno ya cada agricultor tiene sus propios terrenos, ¿no? Donde puede cultivar. En ese tiempo no había esas cosas. Bueno, creo que por ahí te podría responder, porque de ver, bueno, de esa forma, ¿no? Porque además también las políticas, ¿no? Que influencian siempre en la forma, ¿no? Si hay corrupción, esto se ve reflejado, ¿no? En el desarrollo de la población, de acuerdo a las políticas, ¿no? Que se toman. Esa sería mi respuesta, compañero. Claro, claro, fue una de las causas, pues sabemos que con la llegada de los españoles se impuso un sistema esclavista, a lo cual los pobladores no estaban acostumbrados. Entonces allí empezó básicamente el individualismo. pues, pues fueron perdiendo esas costumbres de ayudarse entre campesinos, cosas así. Y también otras de las causas fue, según mi opinión, un desarrollo desigual que hubo en nuestra sociedad, que no solamente creó ese tipo de brecha, sino también una brecha social, una brecha económica que muchas veces mm, crea discriminación. Y entonces ya se pierde, a veces se pierde el sentido de ayudar a las personas y caemos en un individualismo. Y a veces incluso lo vemos en la universidad, pues muchas veces buscamos exámenes pasados solo para nosotros mismos. Y muchas veces algunos no desean compartir, porque básicamente piensan en uno mismo. Y básicamente esa sería mi réplica. Alumno Collazos. Sí, doctor. Bueno, el principio de la ayuda mutua establecido en el sistema incaico, ¿no cree usted que ha permitido a lo largo de toda la etapa virreinal española, de esa explotación bárbara, y también a lo largo de estos 200 años de vida republicana, no es este sistema de ayuda mutua que todavía subsiste y que desgraciadamente podría ir disminuyendo aceleradamente, la que salvó a los que quedaron, digamos, pudieron sobrevivir a esa explotación bárbara en la etapa colonial y ahora en la republicana. ¿Cómo Claro, podemos impulsar este sistema de ayuda mutua? ¿No es acaso ahora en esta etapa difícil de la vida de los pueblos del mundo, en particular en el Perú, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, que los pueblos no esperan mucho del gobierno, ¿no? O no esperan nada prácticamente, y entre ellos están ayudándose para salir del problema? ¿O no es así? Claro, sí es así, doctor. Pues vemos que en muchos aspectos, o sea, vemos a un vecino que está mal, y básicamente nos agrupamos y ayudamos. Y también mucho,
muchas de esas cosas se vio durante esas etapas difíciles de esclavismo, en el cual, si no fuera por la ayuda mutua, básicamente hubiera sido más difícil nuestra situación. Yo creo que es muy importante resaltar ese tema y que se vuelva a instaurar y más básicamente que la ayuda sea mutua entre una comunidad. Muy bien, muchas gracias, alumno Collazos. Adelante, Mariela. Mariela. Sí, doctor. Muy bien. Adelante. Pasamos, sí, doctor. Pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Mayhuire Jerónimo hacia el alumno León Yeranga. Adelante, alumnos. Enciendan sus cámaras, por favor. Muy bien. Bueno, Muy bien. Adelante, puede ser la consulta. ya. En las últimas décadas ha habido como una disminución entre la desigualdad social en nuestro país. Y quisiera que me explique a través de qué políticas públicas implementadas en las últimas décadas ha contribuido esto, ha contribuido a la disminución de la desigualdad social. Sí, bueno, obviamente que desigualdad todavía hay en todo el territorio peruano. La disminución de esta desigualdad se puede dar con, por ejemplo, mejoras en, en la tasa de empleo, ¿no? Crear eh, nuevos trabajos de repente para que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas. También podría ser que se dé una mejora de repente en lo que es la educación, ¿no? La educación para poder formar a los niños y jóvenes, ¿no? De manera que haga que puedan elegir mejor de repente a sus representantes y tener más oportunidades, ¿no? Creo que eso sería más que todo para eh, tratar de disminuir lo que es la desigualdad. Sí, concuerdo que ahora las personas tienen más posibilidades porque desde el gobierno como tú dices, en la educación, desde el gobierno desde la UNDE, ha habido una educación pública, ¿no? Para la gente del pueblo. Como nosotros podemos estudiar gratuitamente en nuestra universidad. También ustedes hablaron creo que de la reforma agraria. Eso también contribuyó a una reducción de desigualdades. También podemos hablar de la expansión de servicios de salud y la descentralización, aunque siga habiendo, pero se ha mejorado un poco al menos. Bueno, eso es todo. Gracias. Bien, adelante, Mariela. Sí, doctor. Estaba con el micro apagado, disculpe. Bien, pasamos entonces a las consultas del alumno Ocaña Ramos hacia el alumno Mateo Bustillos. Adelante, alumnos, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Mi consulta sería sobre, ya que existe una evolución en el Perú, en la parte económica, quisiera su opinión sobre el crecimiento de la clase media emergente en el desarrollo de las regiones peruanas. ¿Cuál sería su postura sobre eso?
Sí, bien. Bien, me habla así de las clases medias emergentes, caracterizada por la población peruana, ¿no? En el marco de la historia como república. Primero definimos, ¿no? A un Perú clasista, a lo que posteriormente desencadenó el racismo en ciertas partes del Perú. Sin embargo, en la evolución del proceso económico del que manifiestas, podemos rescatar algunos elementos muy importantes, ¿no? Como bien mencionaba en la exposición acerca de la revolución peruana, ¿no? El llamado revolución peruana de Velasco, ¿no? Donde hacía una serie de reformas sociales y con tal de opacar o una cierta oposición a los intereses imperialistas, ¿no? Y donde se han tratado de ayudar esto o atender a las necesidades básicas o necesidades algunas que podría tener la población del Perú. Por ejemplo, la nacionalización de yacimientos petrolíferos, también ya se ha explicado de la reforma agraria y algunos aspectos muy importantes que han beneficiado sin duda alguna a la clase media o la clase inferior a la que conocemos normalmente, ¿no? En la sociedad. Eso sería el aporte de la pregunta que me hizo, compañero. Claro, concuerdo en la parte, en tu respuesta en la parte antigua, o sea, cómo era antes. Pero actualmente, ahora hay la llamada clase media emergente se dan como por ejemplo en las regiones de Trujillo, Chiclayo, Huancayo y Arequipa. Y todo eso se ve en el crecimiento que están dando ellos mismos. Son como macro regiones que se están consolidando en desarrollo y crecimiento. Y esto ayuda a tener más oportunidades de trabajo. La gente está migrando a esos lugares y ya considera un estilo de vida más tranquilo en esos lugares. Eso sería mi aporte. Alumno Caña, Sí. una pregunta o a ver, una opinión. Sin embargo, en esta época, en esta etapa difícil de la vida en el Perú, en la etapa de esta pandemia, los gobernantes de turno, Vizcarra y también ahora Sagasti, y también el Parlamento, deciden ayudar financieramente, mayoritariamente, en gran magnitud, al gran empresariado y minimizado la parte de la ayuda al pequeño empresario. ¿Qué opina al respecto? Eso, ¿cómo le afectará a los pequeños empresarios, microempresarios? Claro, estoy de acuerdo con eso de que más se ha aportado a la parte de las empresas grandes y a las empresas pequeñas no tanto. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, mi mamá tiene una tienda y llegó un bono de lo que es para microempresarios y todo eso, pero también salió otro bono que es de Reactiva Perú, que se daba un bono con pocos intereses y donde mi mamá quería entrar a ese préstamo y no accedió porque apoyaba más a las empresas grandes y el apoyo no se daba en todo, ¿no? En general en todas las microempresas y todo eso. En parte empeora lo que es el bolsillo de las personas, de las microempresas y tendría que buscar una mejor solución para todo esto, las microempresas. Bueno, eso sería Muy bien, muchas gracias, alumno Ocaña. ok. Adelante, Mariela. Sí, doctor. Bien, ¿el alumno Tenorio está presente? No, no ha llegado hasta el momento, sigue faltando. No marcado, Mariela, presente. Tenorio, es el Muy único que no ha bien. marcado presente. Entonces, nuevamente, el alumno Chagua Carhuamaca, por favor, haga las consultas respectivas hacia el alumno Obispo López. Adelante, alumno Chagua y Obispo, enciendan sus cámaras. Los escuchamos. Sí,
En su exposición también hablaron sobre unos indicadores sociales sobre la desnutrición infantil. ¿Cómo esto llegaría a afectar al Perú como país? Con respecto a tu pregunta, creo que la desnutrición infantil es un problema que se viene aquejando desde hace varios años, ¿no? Desde varias décadas, siempre la desnutrición infantil ha sido un problema que los gobiernos han tenido que subsanar, han tenido que afrontar y que muchas veces lo han intentado, pero han fracasado o no han tenido los resultados que han esperado, ¿no? Sabemos que este, este problema afecta mucho porque en este caso afecta más a los niños, ¿no? A los que van a sostener a este país, ¿no? Ellos van a ser la futura generación y debemos darle todas las medidas de calidad de vida, ¿no? Es decir, darle todas las oportunidades para que más adelante ellos puedan, en este caso, compensar, ¿no? Es decir, con ese apoyo que el Estado le debe dar para que más adelante ellos puedan ayudar a que el país pueda avanzar, ¿no? Ese problema creo que es muy importante que los gobiernos tomen en cuenta, pero que muchas veces las medidas no han sido las necesarias y a pesar que se ha reducido la desnutrición, todavía sigue siendo un problema que hasta el día de hoy aqueja y, y creo que debe ser muy considerado en las agendas de Estado, en el presupuesto del Estado, debe ser considerado muy en cuenta esto, ¿no? Para erradicarlo de una vez, ¿no? Ya que como sabemos, este problema ya es de tiempo y una vez hay que acabarlo, ¿no? Creo que ya es tiempo de que este problema desaparezca, es mi opinión. Gracias, esa es mi respuesta. Sí, concuerdo con lo que has expuesto, compañero, y bueno, mi aporte sería que este es como bien lo mencionaste, toda esta población infantil son el futuro del país y al sufrir esta desnutrición muchas veces no podemos evidenciar que hay un alto grado de desigualdad entre ciertas regiones, ¿no? Porque hay regiones en que sí se ha reducido el porcentaje de desnutrición, pero hay otras regiones donde que aún se mantiene un 30%, que es realmente alto, ¿no? Y esto se va viendo reflejado en el nivel educativo que tenemos como país y también que estos daños son permanentes y muchas veces son irrecuperables que se dejan en la población infantil de nuestro país. Eso sería todo. Muy bien, alumno Chava, la, dos preguntas vamos a decir. Uno, ¿de qué manera afecta la desnutrición a los niños? ¿Qué es lo que le afecta a su desarrollo intelectual, físico? Y por otro lado, esta situación que está ocurriendo en el país, ¿no es acaso un caldo de cultivo para el surgimiento de mayor descontento en el país? Para empezar, simplemente usando el derecho a la insurgencia, ¿se podría superar este problema? Ah, sí, justamente, ingeniero, la desnutrición, según tengo entendido, causa problemas de concentración, ¿no? De concentración y aprendizaje. Y desde ahí mismo se ve que ya se ve condicionado en cierta forma el aprendizaje de cierta parte de la población. Aparte que no en estas regiones la educación no es la misma que se puede ver como en las grandes ciudades o en la misma capital. Y de acuerdo y respecto a lo que estamos viendo en la situación actual, bueno, se ve más perjudicado, ¿no? Porque ya no, la educación misma ya no es como antes. Si antes misma su educación era un poco baja, ahora con esto de la pandemia y que no pueden tener un acceso directo a la educación, hace que se retrase más y esto se verá reflejado, bueno, entre años más adelante, ¿no? Y que de cierta manera también este grupo de, de niños, por así decirlo, se ve condicionado a que llegue a incurrir un trabajo informal, por así decirlo. Muy bien, muchas gracias, alumno Chava. Adelante, Mariela.
Muy bien, pasamos entonces a las consultas ahora del equipo G. Para eso llamamos al equipo B, empezando con la alumna Arwire Mamani, que haga las consultas respectivas según lo expuesto hacia el alumno Arcana Cutipa. Adelante, alumnos, los escuchamos. Un momentito. A ver, en la evolución del Perú contemporáneo respecto a la democracia, ¿cómo se ve reflejado esto en los gobiernos? Si bien la mayoría de gobiernos dicen, no, vamos a luchar por la democracia, ¿y cómo se ve esto reflejado a través del tiempo, de la historia? Bueno, no entendí muy bien su pregunta, pero creo que se refiere a que cómo los gobiernos elegidos democráticamente influyen a lo largo del tiempo, supongo, ¿no? Como ya sabemos, obviamente, para que un partido político pueda llegar al poder necesita de una campaña, ¿no? Entonces, ya se ha sabido que múltiples partidos, para financiar sus campañas, requieren el presupuesto externo. Entonces, son los empresarios ahí que con condiciones, obviamente, que no son públicas, pero se sobreentienden, porque nadie te da dinero a cambio de nada, ¿no? Sobre todo esas empresas que quieren beneficiarse. Entonces, si esto va a seguir así, si no hay control en ese tipo de financiamientos, ¿no? Entonces siempre la democracia va a estar ligada a esos grupos de poder, como ya sabemos, ¿no? Como ya habíamos hablado anteriormente. Estos parlamentarios, si bien van a tratar de disimular con algunas acciones en beneficio de la población, en su principal función va a ser seguir beneficiando a ese grupo de poder. Entonces eso sería mi comentario. Claro, concuerdo con mi compañero, existen a lo largo de los años se ve que diferentes grupos, partidos políticos con distintas ideologías se ven influenciados más que todo por lo que traen encima, se podría decir, ¿no? Que son empresas que tal vez apoyan sus campañas también a la par con que también el Estado, y al final termina saliendo por su propio beneficio y supuestamente la cortina de humo es, ok, estamos luchando por una democracia, por igualdad, por igualdad, política, social y económica, ¿no? Gracias a todos. Alumna Jessica, de los 20 tantos partidos que están en la contienda, una gran mayoría de ellos llevan entre sus candidatos al Parlamento personas comprometidas con actos delictivos. ¿Qué opinión tienes al respecto? Se refiere, o sea, más que todo sobre actos de corrupción de los partidos políticos, ¿cierto? Bueno, yo opino que esas cosas suceden por lo mismo que a veces la misma sociedad apaña eso porque, ¿por quién votamos? Por quien es más popular. ¿Y cómo necesita un partido para ser popular? Necesita dinero. ¿Y cómo consigue ese dinero? A través de empresas que tal vez financian esos partidos políticos. Entonces nosotros votamos por el más popular. ¿Por quién? ¿Y cómo consigue ese dinero? Como le dije, mediante empresas privadas. Porque uno no se abastece con el dinero que le da el Estado, un partido político no se abastece con ese dinero para poder surgir y poder hacerse conocido. Sin embargo, se rigen por ello, y también la sociedad apoya lo mismo, pues, ¿no? Yo creo que la sociedad debería informarse por otro medio para poder elegir a un candidato y no por lo social, por lo publicitario, que influye demasiado también. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Mariela, adelante. Sí, doctor. Bueno, ya, entonces,
Ahora pasamos a las consultas del alumno Bautista Ventura hacia el alumno Juanilo Rivera. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor. Sí, Bien, ingeniera, alumno buenos días. Bautista. Muy bien, buenos días. Alumno Juanilo, encienda su cámara. ¿Está presente? Muy bien. Los escuchamos. Adelante. Sí, creo que es innegable el papel preponderante que tiene hoy en día la democracia en el país, ¿no? Y mi pregunta es, ¿estará consolidada en nuestro país la democracia o qué factores se tendría que consolidar o ajustar para que sea una democracia más concreta y más eficiente, ¿no? Esa sería mi pregunta. Como han dicho que la democracia es no, la democracia en nuestro país creo que está mal realizada, ¿no? Porque año tras año, pasados los años, cogemos presidentes, pero estos presidentes que fueron elegidos por nosotros mismos democráticamente no hacen lo que prometen y nos llevan a mayores desastres, ¿no? O mayores problemas económicos que hemos enfrentado también la última pandemia que hemos tenido, que aún no lo superamos. Y también por esta, creo que va a haber una segunda ola, ¿no? Que va a haber una nueva etapa de estar cerrado en casa y creo que eso no lo va a afectar le va a afectar a todos de una manera, mm, una manera, ¿cómo decirlo? Y mal, ¿no? Porque estar encerrado a una persona lo estresa, ¿no? Y también a una persona tiene el derecho a estar libre, a estar con las personas, dialogar, socializar. Creo que para escoger nuestro presidente democráticamente hay que informarnos bien de sus proyectos, sobre qué empresas están involucradas, porque hay empresas que están investigadas, ¿no? Por actos de corrupción, ¿no? Y creo que eso las noticias o los periódicos debían informar eso, ¿no? Pero sabemos que en nuestro país algunas empresas manipulan eso, ¿no? Las noticias, la radio y los periódicos manipulan y solo informan lo que quieren ver, lo que queremos ver, ¿no? Y creo que eso se debería de mejorar, ¿no? Que los noticieros, la radio y los mismos televisores muestren claramente cómo funciona un candidato, ¿no? Y cómo va a elaborar en su presidencia. Eso sería todo. Sí, compañero, coincido con tu respuesta. Creo que el acceso a la información o a la hoja de vida de los candidatos, que, bueno, hay una manera más eficiente de hacerlo llegar, ¿no? Porque ahora solo se encuentra por internet y son muy pocos los medios que transmiten la hoja de vida de los candidatos. Otra manera eficiente para afianzar la democracia también me parece llegar a un equilibrio de poderes en lo que es el Congreso, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? Legislativo. Creo que encontrar un punto de equilibrio para que el equilibrio de poderes, ¿no? Para que no suceda lo que ha venido sucediendo últimamente, ¿no? De que la causal de vacante sea muy subjetiva y se pueda vacar de manera muy fácil, por llamarlo así, a un presidente. Eso sería para complementar tu respuesta. Gracias. Adelante, Mariela. Doctor. Adelante con el siguiente debate. Muy bien. Pasamos entonces a las consultas del alumno Benítez Ramírez hacia el alumno Huarcaya Cerda. Adelante, los escuchamos. Enciendan sus cámaras, por favor. Alumno Benítez. Alumno Benítez, ¿está presente? Alumno Benítez a la 1. Alumno Benítez a las 2. Alumno Benítez a las 3 no está presente, pero marcó asistencia. Bueno, pasamos a las consultas del alumno Estuco Ticona hacia el alumno Huarcaya Cerda. Enciendan sus cámaras, por favor. Muy bien, alumno Estuco, alumno Huarcaya, ¿está presente? Muy bien. Adelante, alumnos, los escuchamos.
Sí, ¿qué tal, doctor? Ingenieros, ¿qué tal? Buenos días, compañeros todos. Bueno, una consulta referido al tema de exposición que estaban comentando el expositor y me ha llamado bastante la atención, ¿no? Y quisiera su opinión sobre el tema de la reforma agraria. Trataron sobre un tema bastante, en cierta forma se puede decir controversial, ¿no? Si bien es claro, la reforma agraria se ha dado en el año 69, en lo que es el Perú, y lo que en realidad trataba era de expropiar, ¿no? Algunos terrenos a las grandes, a las minorías que tenían a su poder, ¿no? Y dárselas a los que son, a la gente del pueblo, ¿no? A la gente que cultivaba en ese entonces o que trabajaba en sus tierras. Netamente les expropiaban a la fuerza, ¿no? Los terrenos, se puede decir. Era un decreto que no se podía cuestionar, en otras palabras. Entonces, quisiera saber la opinión de mi compañero, ¿qué tal le parece, no? ¿Qué pensaría usted, no? Si de la nada usted tiene sus terrenos, sus chacras y no se da una reforma agraria y te quitan el terreno. Y incluso el Estado te lo tasaba, ¿no? Te lo tasa a su manera, ¿no? Ellos te lo tasan a un mercado diferente a lo que puede ser, ¿no? O sea, ellos te pueden valorar tu terreno, tu chacra a un precio mucho más económico, ¿no? Mucho más bajo de lo que tú piensas que vale, ¿no? Entonces, por ese lado, no sé si estaría bien o si estaría mal, y en todo caso también por el lado de los campesinos que trabajan, obviamente ellos han trabajado bastantes años, ¿no? Décadas han trabajado esa tierra, pero no eran tierras de ellos mismos, sino de sus dueños, ¿no? Y el Estado les ha favorecido en cierta manera a ellos. Entonces, quisiera saber su opinión del compañero. Buenos días con todos. Bueno, como menciona, el hecho de que uno llegue a base de su esfuerzo, ¿no? A tener sus propios terrenos, sus propias tierras, y que luego venga el Estado y que de alguna forma te lo quite, ¿no? Y se lo entregue a las personas que más necesitan, bueno, tal vez no es una medida muy adecuada, ¿no? De repente lo más ideal sería, de alguna forma, compartir, ¿no? Esos terrenos, o quizás de alguna manera brindar a través de ellos más oportunidades de trabajos o empleos, ¿no? A las personas que más lo requieren. Como mencionaban anteriormente algunos compañeros, el tema de dejar de lado el individualismo y tener más en cuenta lo que es el tema del apoyo comunitario, ¿no? Y pienso que es importante que, o sea, las personas que tienen mejores condiciones, ¿no? De alguna forma, con lo que tienen, de alguna forma puedan apoyar y brindar un poco de sus riquezas, por así decirlo, a los que menos tienen. Pero siempre que con la condición de, más que nada, con el objetivo de brindarles mayores oportunidades de que ellos se puedan desarrollar y a partir de su propio esfuerzo lograr el progreso y salir de sus condiciones, ¿no? de pobreza o de baja economía. Eso es lo que podría aportar. Bueno, sí, comentando la respuesta de mi compañero es que en la realidad lo que es la cuestión de reforma agraria no solo se ha dado en el Perú, ¿no? Se dio en bastantes países, en Chile, en Colombia, en casi toda Latinoamérica por la cuestión, ¿no? de apoyar al sector agrario. En este caso, la gente necesitaba, ¿no? Que el sector agrario trabaje mucho más, ¿no? Con mucha más conciencia. En ese caso al parecer había lo que era una escasez, ¿no? Entonces, y las tierras estaban abandonadas, ¿no? O sea, yo era el dueño y mis tierras pues no las trabajaban. Es por eso que se dio esa reforma agraria, ¿no? Para que la gente que estaba trabajando ahí, pues, organicen de una mejor manera, ¿no? Lo que es el terreno o la tierra para cultivar, ¿no? Porque los dueños, aunque sí tenían bastantes tierras a su poder, no las trabajaban todas, ¿no? Muchas estaban desiertas. Entonces, esa es una razón por cual se dio, ¿no? Lo que es la reforma agraria. Sin embargo, en la actualidad sabemos que incluso para realizar proyectos de carretera se da expropiaciones, ¿no? O sea, si mi casa está en el tramo de una carretera, pues el Estado me la va a querer expropiar de alguna manera, ¿no?
pero sabemos que creo, si no me recuerdo, eso no es tan obligatorio, ¿no? O sea, yo puedo decir, no voy a vender mi casa, ¿no? Pero aún así el Estado me ofrece una cierta cantidad de dinero para expropiármela, ¿no? Creo que debería ser algo más justo, ¿no? El Estado y en el caso de la reforma agraria, no ser de una manera estricta, ¿no? O sea, sí o sí te la va a expropiar, sino consultar, ¿no? Al dueño de las tierras cuánto quiere recibir por sus tierras y si está de acuerdo en todo caso, ¿no? Eso sería mi comentario. Alumno Estuco, a ver una opinión de su parte. La reforma agraria de Velasco permitió, vamos a decir, la expropiación de tierras no trabajadas, para entregarse a los campesinos que sí lo necesitaban para trabajar. Pero eso no fue gratuito. El Estado pagó ¿no es cierto?, con bonos. ¿Ya? Entonces, ¿no le parece que eso impulsó a algunos de estos grandes terratenientes en convertirse muy rápidamente a la nueva situación, ya no de una etapa feudal como se vivía todavía hasta la época de Velasco, en las relaciones socioeconómicas entre el campo y la ciudad, vamos a decir, y permitió de alguna manera el modernizar el Estado. En esa modernización es lo que ha impulsado lo que estamos viviendo de alguna manera hasta ahora, pero desvirtuado por Morales Bermúdez y todos los demás seguidores de Morales Bermúdez, vamos a decir, porque desmontó la reforma agraria. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, en realidad sí, ¿no? Como usted comentaba, se estaba dando un aspecto feudal, ¿no? Antes que se diera la reforma agraria, ¿no? Bueno, entonces yo pienso que, obviamente, ¿no? Como estaba comentando mi compañero, esa expropiación que se daba de los terrenos desiertos no eran gratuitas, ¿no? O sea, no te la quitaban y no te daban nada, ¿no? Sino que ellos te pagaban, ¿no? El Estado. Pero lo que le comentaba era que era estrictamente, o sea, ellos no te van a preguntar, ¿no? Si quieres o no quieres que te expropiemos eso, sino que simplemente se lo quitaban. Por eso es que en la información de los historiadores era que era una expropiación estricta, ¿no? O no cuestionable. Y en todo caso, lo que es el pago, se daba una tasabilidad respecto a los mercados más económicos, al parecer. Entonces, no le pagaban lo que merecía, tal vez, ¿no? O lo que costaba en realidad el terreno. Eso es por la parte de los terratenientes, ¿no? Y por la parte de los campesinos y del pueblo, en realidad, o del Estado. Obviamente fue beneficiado, ¿no? Gracias a esta reforma agraria, porque habían terrenos o tierras que no se estaban trabajando. Y bueno, y la gente no necesitaba comer, ¿no? Necesitaba sacar cultivos. ¿De dónde van a sacar la comida, los alimentos? Y por esa forma, por ese lado sí está bastante correcto, ¿no? Pero tal vez se hubiera manejado de una manera más, se puede decir, negociable, se puede decir, ¿no? Con los terratenientes, ¿no? Para que no haya ninguna queja por parte de ellos, algún problema, ¿no? Pero así como usted dice, hubo un bastante impulso, ¿no? La gente ya trabajaba más tranquilamente sus tierras, que ahora les pertenecía a ellos, ¿no? Y no a personas ajenas. Eso más que todo. Muy bien, muchas gracias, alumno Estuco. Adelante, Mariela. Sí, doctor. Pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Manrique Escalera hacia el alumno Moroco Quispe. Enciendan sus cámaras, por favor. Muy bien, alumno Manrique. Falta el alumno Moroco. Perfecto. Adelante, alumno Manrique, lo escuchamos. Buenos días con todos. Bueno, mi consulta es, como ya se ha visto, ¿sí? La evolución del Perú se ha dado gracias a diversos hechos y ahora relacionado un poco al tema que han leído, que es sobre Sendero. ¿Cuál fue el cambio que generó este Sendero en la parte que ustedes han leído, los hechos históricos que narra el autor, para que el Perú también vaya evolucionando, vaya cambiando un poco todo su pensamiento, toda su forma
de llevarse hasta ese entonces, porque sabemos que poco a poco, en un inicio sabemos que el Perú no hacía caso a los atentados que provocaba Sendero, como comentaron algunos de mis compañeros en sus exposiciones, y después tuvo mayor relevancia debido a sus actos violentos. ¿Consideras que esto afectó demasiado al país? ¿No hubo una evolución debido a esto? ¿O simplemente hasta ahora no se toma una merecida confrontación a esto? Algunos toman como si fuera un tema tal vez irrelevante o que ya pasó o que no volvería a pasar. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, considero que este hecho fue muy perjudicial así en el país porque hubo pérdidas de vidas humanas. También podemos ver que había un gran miedo de la población a este grupo, ya que se provocaban hechos así, más que todo, más atentados así a la población, entre otros aspectos. Considero que fue perjudicial al país porque hubo un retraso tanto en la producción de varios aspectos, como por ejemplo la tierra. Tú no podías así como que prever, así que, digamos, los alimentos así del pueblo vayan a la ciudad. Había un constante miedo en las noches así de que salgan. Hubo un gran, por así decirlo, perjuicio o retraso así a la progresión, a que el Perú progrese. Eso sería todo. Bien. Claro, como comenta mi compañero, bueno, creo que fue un ataque directo al desarrollo del Perú en vez de favorecer o generar mejores ingresos económicamente y también socialmente. Considero que fue una época durante mucho tiempo. El Estado estuvo enfrentado contra mismos pobladores. Hubo una época donde sabemos que el ejército tampoco ha actuado de manera correcta, que inclusive se conocen que muchas personas murieron injustamente por el simple hecho de estar en un lugar equivocado. Así que, bueno, esperemos que esto no se repita y que generemos un poco más de conciencia también sobre estos temas, que sí son bastante importantes. Alumno Manrique, el tema es complejo sobre el terrorismo. Sin embargo, tiene que quedar claro para todos nosotros, para que esto nunca más se vuelva a repetir, ¿no es cierto? Al final de cuentas, esta etapa de terror que vivió el Perú, tanto de parte de los grupos terroristas como de parte del Estado, al final de cuentas, ¿a quién benefició? ¿A la clase económicamente poderosa o al pueblo? Bueno, creo que por ahora ha beneficiado más que nada a las partes más poderosas, porque hubo, por ejemplo, durante mucho tiempo se diferenciaban muchos entre la izquierda, como dicen ahora, tal vez terruquear a una persona por ser de izquierda, pensar que va a ser violenta por simplemente tener ideales de socialistas o comunistas, lo cual, bueno, cada persona tiene su forma de pensar, cada persona cree lo que es mejor para ella, pero al usar las armas, al cometer actos de lesa humanidad, al matar personas, sabemos que están haciendo mal, sabemos que es un error, sabemos que muchas personas tuvieron miedo al terrorismo, pero hay muchos casos donde se sabe que el ejército también cometió acciones terroríficas contra algunas poblaciones y muchas veces son actos que no se dan a conocer o que muchas personas prefieren omitir por el hecho de ser, por decirlo así, un tabú para muchos. El hablar de Sendero, el hablar de terrorismo para muchas personas puede ser algo muy perjudicial porque ya lo pueden tildar de terrorista, por decirlo así. Lo cual creo que no ha ayudado a la población en sí. Lo que buscaban tal vez algunas personas que se inclinan, por decirlo así, a la izquierda, es una igualdad o una mejor oportunidad para las personas que vivían en el campo, que era mediante algunos estudios, por ejemplo, las personas que estudiaban y buscaban algo mejor.
pero muchas de esas personas han sido, sabemos que han sido transgiversadas, se dedicaron a actos erróneos, que cometieron homicidios, así que, bueno, los más perjudicados fueron, creo que la sociedad, las personas que buscaban algún beneficio. Muy bien, muchas gracias a Mario. Adelante, Mariela. Sí, doctor. Bien, pasamos entonces nuevamente a las consultas del alumno Manrique. Por favor, que haga nuevamente las consultas hacia el alumno Rojas Mendoza. Alumno Rojas, ¿está presente? Muy bien. Adelante, alumnos. Hablando un poco ya sobre el desarrollo, sí, el desarrollo que tuvo como país, sabemos que tenemos influencias económicas más que nada sobre, en un inicio por España, después Norteamérica, Inglaterra, tuvimos diversas circunstancias que hicieron que el Perú dependa mucho de otras economías. Incluso en la actualidad sabemos que, o sea, es un poco imposible que todos los países dependan de uno mismo o de sí mismo porque siempre van a necesitar recursos de otros. Pero el Perú se ha vuelto un país demasiado dependiente. Sabemos que todos sus tratados muchas veces no lo benefician al 100% y por el contrario terminan perdiendo demasiado dinero. Ahora, sabemos que el capitalismo es, bueno, el movimiento que actualmente el Perú desarrolla es la actividad económica por la cual se rige. ¿Y qué crees qué beneficios o qué evolución le ha traído el capitalismo al Perú en estas épocas, por ejemplo, que estamos pasando la pandemia? Bueno, buenos días compañeros y profesores. Bueno, en la influencia económica de los tratados, todo, a veces, muchas veces, no trae un buen beneficio para el Perú. O sea, tienen sus contras, ¿no? Pero en parte también son, es muy bueno para nosotros los peruanos, porque muchas veces en las exportaciones nosotros tratamos de exportar, pero exportamos productos así, de esa manera, pero nos pagan el precio no muy bueno, ¿no? O sea, no muy a lo que dice su mercado de ellos. Pero cuando importamos, sus productos son de bajo precio y al mercado nacional eso perjudica. Y muchas veces nosotros no podemos competir con ellos, ¿no? Y esos tratados muchas veces en esa parte no nos beneficia. Pero hay algunos casos que sí, ¿no? Porque hay exportaciones que sí nos benefician a nosotros. Y eso últimamente, en la actualidad, como dicen las empresas, influyen bastante porque vienen acá y ponen lo que nosotros les brindamos a ellos es el capital, como te digo, la mano de obra, ¿no? En parte. Hay empresas extranjeras que vienen a invertir acá, a Perú, pero los peruanos no somos bien pagados. Vienen con sus propios profesionales del extranjero, muchas veces ellos mismos traen de allá, pero acá para completar, como hay leyes que dicen, no, que el peruano tiene que trabajar ahí, entonces una parte complementa con nosotros, ¿no? Por decir así, y los sueldos que nos pagan son bajos. Muchas veces eso no nos beneficia a nosotros. Y siempre estamos constantemente así, ¿no? Y no podemos, muchas veces las leyes que nuestros representantes elaboran o hacen a favor de ellos, porque las grandes empresas están relacionadas con nuestros representantes. Ya por más que nada, lo que ahora más sonada es la corrupción. Y eso es un poco complicado para parar, ¿no? Frenar ello. Eso sería. Claro. Comentario a lo que comenta, a lo que dice mi compañero, sí, sabemos que
nos ha traído muchos beneficios. El capitalismo nos ha ayudado muchas veces a reactivar la economía, pero también, como comenta, por ejemplo, al exportar, al realizar nosotros exportaciones, el precio que tal vez se nos compra es muy bajo y no termina siendo beneficioso para todas las poblaciones. Incluso puede venir productos de otros mercados que vienen con un precio muy reducido y terminan perjudicando a la economía nacional en algunos sectores. Y bueno, claro, como lo que comenta también sobre las personas que llegan a trabajar, casi todas las empresas transnacionales siempre vienen eh, con una junta técnica de especialistas y bueno, después recién tienen que completar con ingenieros peruanos o en general con trabajadores peruanos. Y bueno, estaría de acuerdo con los comentarios de mi compañero. Eso sería todo, gracias. Ya, muy bien, muchas gracias, Mario. Mariela. Sí, doctor. Hemos culminado la sesión de los debates. Creo que ya no nos alcanza el tiempo para una sustentación más. Ya, Faltan 8 minutos. Sin embargo, tal vez sea conveniente sortear los libros. ¿Qué opinan ustedes, Víctor, tú, Mariela? De mi parte está bien, doctor. ¿Puedo compartir pantalla? Claro, para que el día miércoles haya la sustentación de los 6 equipos. Bien. Y ya estoy mostrando. Vamos a continuar con el libro C. Por favor, se van preparando los alumnos. El libro C les toca a los equipos José Matos Mar, los equipos E, F y H. ¿Sí? El equipo E va a ser el vocero, el alumno Martínez Cueva. ¿Sí? Se va preparando el alumno Martínez, le sigue el alumno Pasache del equipo F. Y le sigue el equipo H, ¿no? Con la alumna Garfias Escriba. Muy bien, ellos van a ser los voceros para la siguiente sesión. Y luego para el libro, bueno, por descartes toca ahora el libro, ¿no? El libro 2, si no me equivoco. No, perdón, el libro 1. El libro 1 sería... Libro A. Sí, libro A sería pues con... 25, ya no estoy aquí, con José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana con los equipos A, B y C. Entonces, para esos equipos, los voceros van a ser el alumno Ocaña Ramos para el equipo A. Para el equipo B tendremos al alumno Benítez. Por favor, informar a su compañero Benítez, que no ha estado presente o no ha participado, no tiene nota de P3. Y en el caso del equipo C, el vocero va a ser el alumno Escobedo. Sí, bien, esos serían los voceros, los alumnos voceros para las siguientes sesiones. Por favor, ¿están preparados? Para cumplir con las metas, Mariela, tendríamos que empezar justo a las 8 en punto con el equipo E, para darles 20 minutos a cada equipo. 3 equipos en cada sesión, yo creo que está bien. Cada hora. Sí, está bien, no hay inconveniente. O bueno, de repente lo que tú dices, exponen 3 equipos y después se hace el debate y el día viernes exponen 3 equipos y se hace el debate, ¿no? También puede ser, así como hoy día. Claro, sí, yo creo que es más conveniente hablar del mismo tema, ¿no? Es mucho mejor, más entendible, valga la redundancia. Entonces, eso sería todo, doctor. Informar también por correo me ha llegado el aviso de que ya se puede realizar las encuestas a los docentes, alumnos. Pueden realizar ya las encuestas a los 3 docentes. Sí, si tienen el acceso al link, si Centro de Cómputos no les ha enviado, los vamos a enviar los docentes
ya sea vía correo institucional o vía WhatsApp. Eso sería todo, alumnos. Muchas gracias por su participación. Gracias, doctor. Gracias, Víctor. Eso sería todo de mi parte. Gracias, doctor. Gracias, Mariela. Gracias, profesora. Hasta luego. Muy bien. Gracias, Víctor. Gracias, Mariela. Gracias, alumnos. Hasta el día miércoles. Hasta el miércoles. día doctor. miércoles. Mariela y Víctor, nos quedamos un ratito, por favor. Muy bien, doctor. Se puede.